Dios les bendiga. Amén. Estamos contentos en esta mañana porque nos ha dado el Señor Jesús un gran privilegio de venir y a honrarle y a glorificarle en esta hermosa mañana. Amén, gloria a Dios. Dijo el hermano, ¿cuántos vienen despiertos? Amén. Aquí estamos para darle la honra. Es que la mejor manera de saber si vienen despiertos es cuando usted dice amén. Porque si usted no contesta amén, pues está dormido. Bueno, inclinemos nuestro rostro para orar y disculpen la introducción. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos ese grande privilegio, Señor, de venir a este pequeño lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que aquí es donde tú te encuentras con tus hijos, Señor, que tú prometiste, Señor, que estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías tú, Señor. Y creemos, Dios, que tú aquí estás, Señor. Por eso, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor. Y pedimos, Dios, que tú escuches nuestra oración, que escuches nuestras peticiones, Señor. Y que nos des de aquello que tenemos necesidad, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, porque nos ponemos en tus manos. En el nombre bendito y maravilloso de nuestro Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de San Juan y vamos a leer un poquito ahí en esa escritura. Es una escritura muy preciosa. Primera de Juan y dice así. Primera de Juan 4, 1. ¿Ya la tienen? Dice de esta manera. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Dice en el 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Luego 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que es, dice, porque en vosotros, porque el que es en vosotros está, dice, y es mayor que el que está en el mundo. Ellos no son del mundo, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hasta ahí tomen su lugar. En su lugar vamos a estar mirando este pequeño pensamiento o tema titulado, le puse yo ahí, inseguridad espiritual o discerniendo espíritus. Miramos cómo es que en este tiempo tan peligroso hay mucha inseguridad. Dijo el profeta de Dios que lo natural es un tipo de lo espiritual. La inseguridad natural es un tipo de la inseguridad espiritual. Muchos de nosotros, llamados cristianos, no tenemos seguridad si ya estamos con Dios o todavía no. Todavía pensamos y nos sentimos inseguros, porque a veces al meditar o al pensar, usted dice, ya tendré yo
la seguridad eterna? ¿Ya tendré yo el Espíritu Santo? Y se pregunta usted. Y luego, con tanto pecado que hay en el mundo, con tanta maldad, usted se pone a meditar y a ver que eso trae alejamiento o enfriamiento al pueblo o a usted mismo, porque no se da cuenta, no puede entender dónde está la seguridad. Se siente inseguro porque hay cierta temor, pero fíjense bien, es lo que yo estaba meditando ayer por la tarde y estaba yo mirando estas cosas. ¿Cómo es que el mundo religioso o la gente que cree la palabra de Dios no alcanza a veces a comprender cuál es lo correcto? ¿Cómo puede él discernir lo correcto? ¿O cómo puede él separar lo correcto de lo incorrecto? ¿Cómo darme cuenta qué es lo que me falta? Entonces, cuando miraba yo esto, una persona para poder discernir, para poder darse cuenta si tiene el Espíritu de Dios o no, primero tiene que examinarse a sí mismo y darse cuenta si esa persona ya recibió el Espíritu Santo, ya recibió a Dios en su corazón, porque es el único que puede discernir, fíjese bien, porque a veces nosotros, si no nos examinamos, no nos damos cuenta si lo tenemos o no lo tenemos. No nos damos cuenta si somos salvos o no somos salvos. Entonces, cuando preguntamos a Dios y miramos nuestra vida correr, miramos y preguntamos, como por ejemplo yo me podía preguntar, Nacho Vázquez, ¿tú crees que eres salvo? Yo tendría que recordar en mi mente, decir, bueno, he cumplido lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Arrepentidos y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Así, pregúntese usted. Entonces, ¿usted ya se ha bautizado? ¿Ya ha recibido la promesa que es del Espíritu Santo? Si ya la ha recibido, entonces usted puede discernir entre un espíritu y otro. Dice, ¿cómo? Porque el Espíritu Santo que mora en usted, ese hará el discernimiento, no el espíritu del mundo. El espíritu del mundo no puede, y por eso mucha gente se confunde, porque ellos quieren juzgar, quieren ser jueces sin tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el juez de toda la tierra, o de toda la humanidad. Entonces, cuando miramos esto y usted puede ver primeramente, ¿qué espíritu tiene usted? No su vecino, no el hermano, no, usted. ¿Tiene el Espíritu de Dios? ¿Usted ya es de Dios? ¿Ya pasó de muerte a vida? Porque si no, ¿cómo podrá usted discernir entre lo bueno y lo malo? Porque leíamos aquí, el que, por ejemplo, vamos a volver a leer para que usted entienda esto. Fíjense, ahí estamos, San Juan, Primera de Juan. Primera de Juan, 4:2. Los espero que lo tengan, para que lo lean conmigo. Primera de Juan, 4:2. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leer ahí. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿es de quién? De Dios. De Dios. Entonces yo le pregunto a usted, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, tiene que venir en carne. Dígame usted, ¿en qué carne? Así, personalmente y individualmente, yo diría, en mí. Usted tiene que decir igual. Tiene que venir en usted. Porque lo hemos dicho muchas veces. Y como dijo Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
el tal no es de Él. Entonces, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted todavía no es de Él. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces la gente dice, es que Dios vino en carne en Jesús. Sí, es cierto. Él es Dios en carne. Él es nuestro, como le dijera, nuestro jefe o nuestro Padre Celestial. Entonces, Él nos crió. Y Él crió ese cuerpo que usted tiene para que Dios pudiera entrar en usted. Entonces, si usted no cree, dígase bien, porque vamos a leer la segunda parte, de ahí del 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, estaba leyendo la primera, ¿verdad? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Amén. Ahora el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿qué pasó? No es de Dios. Entonces, así usted. Si usted dice, es que Dios no puede venir en carne, fíjese, usted es la carne, en usted. No puede venir en carne. Entonces usted no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Ajá. Usted tiene que aceptar a Jesucristo en usted y decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Entonces, ¿ahora quién vive? Cristo. Fíjese bien. Entonces, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, ya no es usted. Ahora es el Señor Jesucristo viviendo en usted. Amén. ¿Lo entienden? Amén. Porque de otra manera, por eso dice aquí, probar los espíritus. ¿Qué espíritu tiene usted? O sea, usted pregúntese. Dígase usted, ¿qué espíritu tengo yo? ¿El Espíritu de Dios? Entonces, si tengo el Espíritu de Dios, voy a mirar que el hermano que está a mi lado es mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Ahora usted dice, bueno, si usted puede discernir el espíritu de su hermano, pero ¿con cuál espíritu lo discierne usted? Con el Espíritu de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede discernir qué espíritu tiene el que está a su lado. Pero primero tiene que usted mirar qué espíritu tiene usted. Porque la Biblia dice que el buen juez por su casa empieza. ¿Qué espíritu tengo yo? Usted desde su banca puede decir y puede juzgar. ¿Qué espíritu tiene el hermano Nacho? ¿Qué espíritu tiene el hermano Ruti? Es lógico. Es lógico, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es inconfundible. El Espíritu de Dios es el Espíritu de amor. Y en toda la Biblia dice que si usted no ama a su hermano, usted no es de Dios. Usted dice, ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita que sigamos avanzando aquí. Porque fíjense, entonces, seguimos leyendo en el 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Dice, y este es el espíritu, dice, perdón, y este es el espíritu de quién. Usted ha oído que hay un anticristo. ¿Usted sabe qué es el anticristo? Sí. Aquel que está en contra de Cristo. Aquel que está en contra del hermano. En contra del hermano. Si alguien está en contra del hermano, ese hermano tiene el espíritu del Cristo. Así de sencillo. ¿O no? Si alguien está en contra de la palabra de Dios, es porque tiene el espíritu del anticristo. Antipalabra. Entonces, por eso es que mucha gente no puede entender, porque no se examina a sí mismo qué clase de espíritu tiene en su carne, qué clase de persona es, qué clase de espíritu, porque el Espíritu de Dios realmente es amor. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Dice,
del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en donde, hermanos, en el mundo. Luego dice en el 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque en vosotros está, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Así es. Dice, ellos son del mundo, por eso el mundo los, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Usted, dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgados, pero usted tiene que discernir. Los jóvenes y los no tan jóvenes tienen que discernir quiénes son sus amigos. Porque yo no, por ejemplo, si yo fuera joven y fuera a la universidad o a la prepa o al trabajo, y hubiera ahí unos jóvenes de esos que nada más se la pasan hablando groserías y diciendo tantas leperadas, yo me apartaría de ellos, porque esos no son dignos de ser mis amigos. Porque, y usted sabe que, por ejemplo, si usted se junta con alguien, después hasta usted anda hablando como él, o sea, en el tono, entonces le pega esa plaga o ese espíritu. Entonces así es. Realmente nosotros tenemos que escoger nuestras amistades y mirar qué clase de espíritus son, qué clase de personas son. Porque según el espíritu, así es la persona. Según el espíritu, si ese espíritu de arrogancia está en esa persona va a ser arrogante. Va a ser una persona que tremenda. Usted sabe qué es la arrogancia. Y más las mujeres. Entonces, tenemos que mirar con quién nos juntamos, con quién platicamos y qué platicamos. Porque si no nos damos cuenta, es por eso es que tiene que haber una separación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Porque a veces cuando no entendemos estas cosas, la señorita o la jovencita quiere ser como la del mundo, hablar como las del mundo, y aparte de eso, vestirse como las del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué habrá tanta diferencia en la vestimenta? Porque así como es, tiene que saber la mujer cristiana cómo vestirse. Y la mujer del mundo anda enseñando sus partes. Y ella no tiene temor, ella no tiene miedo, al contrario. Ella se siente contenta así, de andar enseñando, de andar con sus pantalones o con sus mayones. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿qué espíritu traerá una mujer que viene por la calle contoneándose con sus mayones? Pregúntese usted. Usted no tiene que, esto no es una cosa muy grande para entender. ¿Qué espíritu tendrá un hombre que viene por la calle con una botella de licor y para allá y para acá? ¿Qué espíritu traerá? ¿El espíritu de Dios? Entonces, ¿verdad que sí podemos entender una cosa y la otra? Ajá. Entonces, así de esa manera es como tenemos que probar los espíritus. Y si, por ejemplo, hubiera una hermana o llamada hermana que todavía hace eso, tiene que dejar ese espíritu. Tiene que pedirle a Dios, cambia mi espíritu. Cambia ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de creerme la más bonita. Realmente Dios creó a la mujer bonita, le hizo diferente al hombre. Ajá. Pero ella tiene que saber que no la creó para que ella estuviera exhibiéndose, para que ella estuviera de esa manera. Entonces, ¿qué espíritu trae esa mujer? Se sabe, una mujer cristiana traerá el espíritu de Cristo.
Sí, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tendrá pena de ponerse una minifalda. Ese Espíritu Santo tendrá pena de pintarse como un payaso. Usted dice, es la verdad, hermanos. Si usted quiere ir un día al cielo, o sea, usted quiere tener vida eterna, usted puede decir, pues yo la tengo, yo tengo vida eterna. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida eterna? ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿La estás pisoteando? Entonces, por eso es que esto es discerniendo el Espíritu, discerniendo el Espíritu. Y si fuéramos así, inseguridad espiritual, no estás segura, no estás segura. Por eso un día estás como cristiana, más los domingos que vienes a la iglesia, tu conciencia se redarguye y dices, ya no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Llegas a tu casa y abres el ropero y ves aquellos pantalones que te quedan tan ajustados. Dices, qué bonitos pantalones. ¿Por qué? Porque todavía tienes el espíritu del mundo. Todavía tienes aquel espíritu que te hace hacer cosas incorrectas. Por eso es que fíjese, hermana y hermano, para que no pase eso, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, agarre el ropero y vacíelo. Queme esa ropa, esos pantalones, esos mayones, esos shorts, queme todo eso, esas minifalditas, que parecen fajas solamente. Quémelas, que aquello no quede nada, porque si no la tentación otra vez le volverá. Otra vez usted caerá en ese espíritu, porque ese espíritu está acechándola solamente. Ahí está solamente esperando, porque usted tiene que quemar todas esas cosas. Todo, todos esos ídolos. Decía un señor, voy a platicar esto con reverencia. Decía un señor, ay pastor, es que yo creo que cuando entro a mi casa y veo crisantos ahí, me dan ganas todavía de persinarme. Entonces yo le dije, hermano, es que usted ya quítelos de ahí, ya no los tenga ahí, esas son imágenes, son cosas, esos no son santos, esos son idolatría. Entonces así, lo mismo usted, abre el ropero y mira la minifalda, ¿cómo me quedaría? ¿Todavía me quedará? Pues claro que todavía te queda, pero más alta, y más apretada. Entonces, o cuando vamos a por la tienda, allá en las tiendas donde exhiben la ropa, usted sabe que para vender, los que venden ropa tienen que poner esa ropa que tremenda, pero usted con el espíritu todavía incorrecto, con el espíritu del mundo, dice, ¿cómo me vería yo con esa minifalda? ¿Cómo me vería yo con ese pantalón? Entonces, estoy hablando a la mujer, porque el pantalón le pertenece al hombre, solamente al hombre, no a la mujer. Entonces, fíjense bien, todas estas cosas que estamos hablando aquí son espíritus seductores, espíritus que la gente, sin darse cuenta, la seducen, le dice, mira, oye, ¿cómo te verías con esas zapatillas que están hasta por acá? ¿Usted se ha dado cuenta? Esos no son para las cristianas. Dijo el profeta de Dios que por ejemplo los zapatos de la mujer no deben tener tacón más alto de ese tamaño, 1 pulgada. Entonces, ¿pero qué pasa? Usted no le ha tocado ir mirando así cuando va y se encuentra con alguien que lleva ¿cómo es el tacón de este tamaño? Y luego algunas le saben caminar. Todavía está. Y digo, ay, qué mujer, ¿cómo no sufrirá yendo con esos tacones tan altos? Pero es porque el espíritu del mundo las hace actuar de esa manera. De esa manera las hace actuar. Porque no tiene el espíritu de Dios.
no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos hará actuar diferente al mundo. Todo. Tendremos, ¿cómo se dice? Pena ponernos esas cosas. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted dice, hermano, yo soy un cristiano. Dijo el profeta, sí, está bien. Dijo, mira, déjame platicar o déjame por 5 minutos y te diré qué clase de espíritu tienes. ¿Usted cree que se pueda? El Espíritu de Dios discierne qué espíritu trae cada persona, qué espíritu traemos. Entonces, ¿usted se da cuenta qué clase de espíritu? Ahora fíjese. El espíritu del mundo también se da cuenta. El espíritu del mundo se da cuenta y ¿sabe qué hace? Dice la Biblia que va y trae 7 espíritus peores que él. Y entonces la vida de aquel hombre, de aquella mujer, es más difícil que cuando empezó. ¿Sí o no? Sí es. ¿Verdad que sí? Entonces, usted tiene que darse cuenta que usted tiene que actuar y vivir y realmente ser como Cristo. Usted sí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, tiene que estar morando en usted, porque el Espíritu de Dios ahuyentará esos malos espíritus, esas malas tentaciones, porque si usted no vive el Espíritu de Cristo, usted está en una inseguridad total, en un tremendo, ¿cómo dijéramos? Peligro. ¿Por qué? Porque esos espíritus van a venir y van a querer que usted les pruebe que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente usted tiene a Cristo en su corazón. Pero si usted no lo tiene, ¿qué va a hacer? Porque es una lucha tremenda. Es una lucha, no más si yo soy cristiano. No, tienes que probar que en verdad Cristo está viviendo en tu corazón. Ajá. Por eso dice la Biblia, resiste al enemigo, ¿y qué va a pasar? Y él va a huir. Pero si usted no lo resiste, si usted le da entrada, él va a entrar a su corazón y la va a destruir, lo va a destruir. Y va a decir, eso que dice el hermano no es cierto. Bueno, si usted no lo quiere creer, entonces es cosa suya. Pero fíjese, entonces decíamos que cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿tiene qué? El espíritu del anticristo. Cualquiera que no tiene a Dios en su corazón, ¿qué tiene? El espíritu del diablo. Ajá, quizás así de duro, pero así es. ¿Usted es de Dios o usted es del diablo? Y su manera de vivir o sus frutos lo van a identificar a dónde pertenece. ¿Por qué es lo que pasa? Que mucha gente no sabe a dónde pertenece, ni de dónde vino, ni a dónde va, ni qué está haciendo aquí en la tierra. Porque todos nosotros aquí en la tierra ¿qué traemos? Un trabajo que desempeñar. Sí es. Ajá. Y ese trabajo que Dios nos dio para desempeñar aquí en la tierra, quizás usted ni cuenta se está dando que usted lo está desempeñando. Usted quizás diga, es que yo nunca he predicado. Dios no lo mandó a predicar. Dios lo mandó que con su manera de vivir, con su ejemplo, con su manera de vivir, usted fuera por la calle predicando. Usted dice, sí. Pablo dijo que no somos cartas leídas de la gente. Y cuando usted va por la calle y usted se porta como un verdadero cristiano, dice la gente, ay, va un verdadero hombre de Dios. O hay una persona diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque usted, el Espíritu de Cristo va en usted. Porque usted quizás diga como mujer, yo nunca he predicado. Dios no mandó a la mujer a predicar. Dios mandó a la mujer para que ella fuera la ayuda idónea de ese hombre. Para que ese hombre fuera quizás a llevar la palabra de Dios. Pero usted dice, usted tiene que ser una buena esposa.
Esa es su forma de predicar. Una buena esposa comprensiva, una buena esposa amadora de su esposo y amadora de Dios. Amén. Entonces, de esa manera es como nosotros miramos aquí, que Dios nos dice que nosotros debemos saber quiénes somos, qué espíritu tenemos. ¿Tenemos el espíritu de Dios? Entonces dice, le voy a preguntar a usted, si usted tiene el espíritu de Dios, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Si usted tiene el espíritu del mundo, ¿de quién es? Del diablo. Del mundo, del diablo. Entonces usted, sin que alguien le tenga que decir, ustedes se cuentan quién es, qué está haciendo aquí sobre la tierra. ¿Está siendo un crítico para la palabra de Dios? Entonces tiene el espíritu del anticristo. ¿Amén? ¿Usted está haciendo un apoyo para la palabra de Dios? Usted tiene el espíritu de Dios. Y dice la Biblia que nada se va a quedar sin recompensa. Usted va a recibir a su tiempo su recompensa. ¿Qué recompensa? Pues realmente una vida buena y después de esta vida una vida eterna. Ir a aquel lugar tan hermoso, tan precioso, donde pasaremos la eternidad. Pero ahorita, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que darnos cuenta quiénes somos, qué estamos haciendo. ¿Estamos apoyando la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo una vida santa, una vida limpia? ¿Estamos clamando a Dios porque nos dé el Espíritu Santo? ¿O ya lo tenemos? Si ya lo tenemos, qué maravilloso. Qué maravilloso cuando una persona ya tiene el Espíritu Santo y ya puede decir, yo todo lo puedo en Cristo. Puede decir, realmente yo estaba perdido, pero un día el Señor me encontró y me dio su gracia y ahora soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Esa es la meta. Esa es la meta, llegar a la meta de la coronación. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, usted todavía está perdido. Todavía está lejos de ser un cristiano. Entonces, voy a tener que leer otras escrituras. Aquí vamos a leer esta escritura aquí. Ahí donde estamos en San Juan. San Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 4, 15 y 16. A ver qué dice. Primera de San Juan 4, 15 y 16. ¿Lo tienen? Dice así: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está ¿en dónde? Y Él en Dios. Ajá. Cualquiera que confesare. Cualquiera. No porque es el más gordo, el más chaparro, el más feo. No, cualquiera. Si usted a examinarse y usted cree, como dice aquí la Escritura, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. ¿Amén? Pero si usted no cree, mucha gente no viene al culto porque no cree. Mucha gente no hace esto porque no cree. Entonces, pero si usted creyera y confesare, entonces es porque Dios está en Él y Él en Dios. Ahora el 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios. Y luego, y Dios en esa persona. En esa persona. Quizás esa persona sea un hombre, ¿cómo le dijera usted? Que anda juntando botella, pero ahí está Dios. Porque Dios no es excepción de persona, ni siquiera Él dice, no, pues es que yo solamente voy a estar en los ricos, solamente voy a estar en los ricos de este mundo. No. Dios está, como dice aquí, dice: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. No se confunda. No trate de engañarse usted. Si todavía sus frutos no son de Dios, es porque Dios no está en usted. Es muy triste y lamentable, pero tenemos que luchar y pedirle al Señor Jesucristo que realmente nos permita aceptarle como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Porque cuando hay esto, Dios viene a ser de mi propiedad. Fíjese bien, a veces esto puede decir así como: Dios viene a ser de mi propiedad y yo soy su propiedad y somos uno. Entonces, si no es de esa manera, usted todavía está muy lejos. Entonces, mire, ¿en qué terreno está usted? Si usted ama a Dios, si usted está en Dios, pues usted es de Dios. Amén. Pero si usted todavía viene a la iglesia solamente para criticar al hermano, a la hermana, si todavía no hay amor en su corazón, entonces se cuenta que el espíritu del diablo o del anticristo está en usted. Y eso tenemos que decirle: Señor, líbrame de ese espíritu, líbrame de ese, porque la Biblia dice que son espíritus del demonio, que son espíritus del diablo. Ajá. Entonces, por eso es que tenemos que darnos cuenta quiénes somos. Si tenemos el Espíritu de Dios, somos de Dios. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, todavía no somos de Dios. Ajá. Ustedes dicen: sí, porque el corazón, realmente ahí, si usted tiene buenos pensamientos, entonces puede ser que esos buenos pensamientos sean de Dios. Pero si usted todavía tiene malos pensamientos o malos deseos, todavía no está bien en su corazón. Amén. Fíjense, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a seguir leyendo en el 17. Dice, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. En este mundo, para el 18, en amor, dice, en amor no hay temor, mas el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Usted sabe que la palabra temor es miedo. ¿Sí? Sí. Mucha gente tiene miedo. No sabe si esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. No sabe si va en el camino correcto o va en el camino incorrecto. Inseguridad. Tiene inseguridad. No puede confiar en Dios porque a lo mejor el pastor lo está guiando mal. Pero déjeme decirle, la única manera que usted puede saber es que usted cumpla los requisitos de Dios. Se arrepienta, reciba al Señor Jesús como su Salvador, se arrepienta y se bautice, y luego reciba el Espíritu Santo, o al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, cuando usted ya lo recibió, usted puede darse cuenta quién es cada persona. Ajá. Dígase, a veces usted dice, hermano, a veces las cosas no se dicen abiertamente para no herir a nadie, pero con el Espíritu Santo Dios nos ha dado ¿cómo le dijera usted? La libertad de saber quiénes somos y quién es el que está a tu lado. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía quién era Judas? Sí, amén. Y todos los que tienen el Espíritu de Dios saben quién es este y quién es aquel, pero primeramente tienen que saber quién es él, para que con el Espíritu de Dios puedas discernir o entender. Entonces, de esa manera, cuando miramos esto, usted para hacer esto tiene que primero arrepentirse, bautizarse y luego recibir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en usted puede discernir todo.
y no va a ser engañado. Va a venir el espíritu del diablo y lo va a querer engañar. Y va a decir, ¿sabes qué? No puedes. ¿Por qué? Porque llegaste tarde. El Espíritu Santo ya está en mí. Amén. Y ese es Él es el que hace eso. Entonces fíjese, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué inseguridad? Porque fíjese, en este tiempo que estamos viviendo, hay mucha gente que dice, ustedes, o ya no hay profetas, ustedes están adorando a un profeta, ya no hay profetas, y pareciera que tuvieran la razón. Pareciera que esa gente dijera, entonces, cuando ellos dicen que ya no hay profetas, que ya realmente la ley y los profetas hasta Juan fueron, no están diciendo correctamente la palabra, porque la ley hasta Juan fue terminada, pero los profetas son de la eternidad a la eternidad. Usted dice, allá por ejemplo el profeta, ¿qué dijera usted? El profeta Moisés. Hoy en día, nosotros, los hijos de Dios, estamos cumpliendo lo que él dijo. Es una realidad. Allá lo profetizó y hoy se está cumpliendo. Pero alguien tiene que cumplirlo. Alguien tiene que cumplirlo. Entonces, de esa manera, como dijo el profeta, así como fui con Moisés, allá en aquel tiempo, hoy lo seré contigo. Entonces, al mirar estas cosas, y mirar que dice aquí San Pablo, y vamos a ir a esa escritura, vamos a traer ese tema un poquito, porque quiero esos miedos que hay en la gente, esa inseguridad, quiero que como cuando está algo oscuro, que se vea qué cosa es. Porque usted se da cuenta que, por ejemplo, usted va caminando por la noche y mira un bulto allá y usted está miedoso y dice, ¿qué será? ¿Qué será? Y está usted diciendo una cosa u otra. Pero ya cuando usted lo mira así de cerca, así dice, si era un burro que andaba aquí. Entonces a veces así pasa. Usted quizás diga, no, pues el hermano, dijo la hermana es que yo hablo en palabras criollas. Entonces de esa manera vamos a mirar esto. Vamos a ir al libro de San Mateo. Dijo el hermano, es que se tiene que encarar el toro por los cuernos para mirar estas cosas. San Mateo 24. ¿Dónde está el temor de la gente? ¿Dónde está la inseguridad de toda esa gente que tiene miedo? Que no sabe quién es, ni a dónde va, ni de dónde viene. San Mateo 24, ¿lo tiene? Fíjese. Aquí está. San Mateo 24, 24. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarían, si es posible, aún a los escogidos. a los escogidos. Usted sabe, por ejemplo, que la Biblia dice y el profeta, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Entonces, pero aquí la Biblia dice que aún a los escogidos se engañarían. Ahora les voy a decir, los escogidos de Dios no pueden ser engañados. Usted dice, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Toda persona, hombre o mujer, que tenga el Espíritu Santo en él, no puede ser engañado. El diablo no puede engañar al Espíritu Santo, ¿o sí? No. Entonces, ellos no pueden ser engañados, porque el Espíritu Santo que mora en esas personas no puede ser engañado, aunque el diablo, así como fue cuando Jesús andaba sobre la tierra, el diablo quería engañar a Jesús, y él le dijo, mira, yo te daré todo esto, si postrado me adorares. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, a tu Dios no tentarás. Y entonces,
realmente el diablo no puede engañar a Jesús. Hoy en día es lo mismo con los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden ser engañados. Ahora dice, entonces, ¿quién va a ser engañado? Todo aquel, dice bien, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu de Cristo. Todo el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué va a hacer? Engañado. No importa si usted es ministro, sacerdote, si usted es un gran evangelista, si usted es un gran predicador, lo que sea. Si usted no recibe el Espíritu de Cristo, usted va a ser engañado. Tarde que temprano, porque la Biblia dice que irán engañando y siendo engañados. Entonces, fíjese, ahora vamos a ver. Usted dice, falsos cristos, falsos profetas. Sí, los hay. Sí los hay. Muchos. En todo el mundo hay muchísimos falsos. Fíjese, y la voy a llevar más cerca. Hay falsos cristianos. Así como usted que está sentado en las bancas o en las sillas. Hay muchos falsos cristianos. ¿Por qué son falsos? Porque no tienen el sello del Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo, por eso son falsos. Cualquier persona que no tenga el Espíritu de Dios, ¿qué cosa es? Falso. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en usted es genuino. Y vale 10,000 mundos o más. Más de 10,000. Bueno, más de 10,000 mundos. Entonces, fíjese, por eso es que es una necesidad, una obligación, es algo que usted tiene que clamar y desesperar para que Dios le dé ese sello. Es como cuando usted lleva un documento a firmar o a sellar. Usted va y dice, es que sin el sello no vale nada ese documento. Así usted es ese documento. Y sin el sello de Dios, usted no vale nada. Pero cuando Dios le pone el sello del Espíritu Santo en usted, obra con vida. Usted dice, bueno, usted pasa a ser parte de Dios o pasa a ser propiedad de Dios. Ahora fíjese, todavía no llego a donde le dije. Falsos profetas. Todo hombre, todo predicador. Fíjese, para empezar, cada predicador es un profeta. Quizás usted no comprenda esto. Porque está profetizando. Está cumpliendo la profecía que se dijo acá en el principio. Y él está cumpliendo o profetizando, o como le dijéramos, o llevando a cabo esa profecía. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, es por eso de que el hombre, todo hombre y mujer, y como decíamos, enumerando desde el creyente o el cristiano. Si un cristiano no tiene el Espíritu Santo, ese cristiano es un falso. Si ese pastor no tiene el Espíritu Santo, ese pastor es un falso. Si ese evangelista no tiene el Espíritu Santo, ese evangelista es un falso. Si ese profeta no tiene el Espíritu Santo, es un falso. Y así, desde el más pequeño hasta el más grande, si no tiene el Espíritu Santo, es falso. Fíjense, le voy a llevar la escritura para que usted la lea. Vamos a ir al libro de los Romanos. Ahorita regresamos, apenas empezamos. Libro de los Romanos 8. Romanos 8. ¿Lo tienen? Lo vamos a leer, fíjense. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ¿dónde? En vosotros. Luego dice lo que dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué más sigue? Así, quien sea.
sea profeta, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea, si no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así es. ¿Así dice la Escritura, hermano? Amén. Fíjense, entonces leamos esto. Quien sea, el más pequeñito, el que viene de vez en cuando a la iglesia, el que anda por ahí, si no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, a veces los espíritus nos hacen creer o pensar que somos grandes y que porque predicamos o porque hablamos o porque somos o porque hacemos esto, ya estamos con el Señor. Todavía no, todavía no. Para que usted esté seguro, tiene que tener el Espíritu Santo en usted. Fíjese, otra cosa, usted tiene que saberlo, si lo tiene o no lo tiene. Porque si usted está pensando que lo tiene y no lo tiene, entonces usted está engañado y usted se va a quedar. Y va a ser una gran sorpresa. Va a ser un gran, como le dijera, una sorpresa. Que usted llegue allá y que diga, es que yo hice esto y esto y esto y esto. ¿Qué dijo el Señor? No os conozco, obradores de iniquidad. No, Señor, pero es que mira, yo prediqué en tu nombre. Yo sané a los enfermos. Yo hice esto y hice aquello. Digo el Señor, no os conozco. ¿Por qué no los conocían? Porque nunca nacieron de Él. Nunca nacieron de Él, nunca nacieron de nuevo. Por eso no los conocían o no los conocen. Pero una persona, quien sea, si nace de nuevo, si se arrepiente y se bautiza y nace de nuevo, entonces Dios le dará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la propia vida de Dios en usted. Entonces usted pasa a ser parte de Dios, parte de Dios. Como decir, como si yo dijera, yo paso a ser parte de Dios. A lo mejor soy un dedo, o a lo mejor soy un oído. Bueno, una parte, una milésima o lo que sea. Pues la gente así, como decía un hermano, si tú pasas a ser parte de Dios, entonces ¿qué me dejas a mí? No, es que no es de esa manera. Pasamos a ser, digo el profeta que lo que tenemos de Dios es como lo de una uña, o un cachito, poquitito. Y eso es porque el cuerpo de Dios fue repartido en toda la humanidad, en todos los que el Espíritu de Dios está en todos los que se van con Él, o que son de Él. Amén. Bueno, entonces fíjense, lo voy a volver a leer para que usted se lo grabe y algún día cuando alguien le pregunte, dígale así. El 8:9 de Romanos. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El tal no es de él. Aunque yo y grite y diga y haga y lo que quiera, no es de él. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Por eso es que usted, hermana y hermano, ore a Dios y pídale que le dé el Espíritu Santo, que le dé la promesa del Espíritu Santo. Y cuando usted la tiene, mire, usted está seguro. Entonces ya no hay inseguridad, ya hay seguridad total. Y cuando el Señor venga, a la hora que venga, usted se va con Él. Usted estará en primer lugar, en primera fila, para irse con Él. Y no habrá secretos para usted. Usted entenderá todas estas cosas que le estoy hablando. Las entenderá al pie de la letra, como el que mira en el día claramente. Ajá. Y el Señor le hablará. Y usted dice, mucha gente se le hace raro. Cuando yo les digo, es que esta noche estuve hablando con el Señor. Usted se le hace bien difícil. Se le hace bien difícil, como que es algo que le espanto. No, Señor, eso es parte de usted. Usted puede estar durmiendo y estar hablando con el Señor. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Los viejos soñarán sueños y los mancebos verán visiones. Así es. Entonces, ¿por qué fíjese? Si usted, aquí mismo vamos a leer esta escritura. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, fíjese, ahí mismo, en San Juan, digo, Romanos. En Romanos 8:14. ¿Qué dice ahí? Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿se da usted cuenta?
Dios guía a sus hijos. No puede ocultar Dios nada de sus hijos. Dios le revelará, o le mostrará, o le dirá qué sigue, qué paso hay que dar. Entonces, y fíjense, y todo sigue por ahí para adelante. Dice, porque todos los que son hijos porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. 15. Porque no habéis recibido ¿qué? El espíritu de esclavitud. Otra vez dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, el cual clama Abba Padre. Dice, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? De Dios. Dice, cuando usted entiende estas cosas, hermano y hermana, realmente usted va a decir, Señor, y Él le va a contestar. No se espanta. A veces la gente se espanta. Yo me acuerdo cuando yo la primera vez que, les voy a decir esto, la primera vez que hablé con Dios, bueno, quizás que me di cuenta, fíjense, quizás, y Dios es testigo de esto, yo estaba soñando, tenía quizás 2 o 3 minutos que me había recostado, y entonces empecé a mirar cómo es que el Señor Jesús estaba parado allá en cierto lugarcito. Y yo lo miraba cómo es que aquella hierba o maleza o como le quieramos llamar, se movía así, y yo miraba al Señor Jesús parado así, ahí estaba, y yo lo miraba así. Yo estaba como, dejé un hermano Pablo, así de retirado donde estaba, él me estaba mirando, y yo lo estaba mirando así. ¿Sabe qué hice? Me dio miedo. Sentí tanto miedo que me desperté. O sea, ¿por qué? Porque a veces uno así es cuando uno empieza. Cuando uno empieza, porque fíjense, no hay secretos para los hijos de Dios. Dios nos ama tanto que nos muestra que ya nos vamos. Pero también nos muestra que todavía nos falta un poquitito. Que algo todavía no está completo. Entonces tenemos que darnos prisa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces fíjense, mucha gente dice es que Dios no me contesta. Chécate, y si tienes el Espíritu de Dios, Dios te va a contestar. Porque Él es nuestro guía. Uno dice aquí la Biblia, porque todos los que son, en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Él no viene a guiar a otra persona. Él no viene a guiar a otro hombre o mujer. Él viene a guiar solamente a sus hijos. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo, que es Dios. Y si, como le dijera, chéquese, y todavía no lo tiene, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de decir, Señor, por favor, y Él le va a escuchar. Pero tiene que hacer sinceramente, no hipócritamente. Porque usted dice, sí, tiene que hacer. Dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Usted tiene que estar humillado, saber lo que está diciendo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Dios no lo podemos engañar. Dios conoce exactamente la actitud, cómo lo pensamos, cómo lo decimos. Entonces, de esa manera, tenemos que saber. Ahora ya no va a dar tiempo para entrar. ¿Cuánto yo? Ya no va a dar tiempo para entrar en los profetas, falsos profetas o falsos. Solamente le voy a decir esto, y si el Señor nos lo permite, para la semana que entra, entraremos ahí. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, sea quien sea, donde sea, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios o la mujer que no tiene el Espíritu de Dios, todavía es un falso. Todavía es un falso. Es como aquel que no tiene el sello. Usted toma un billete y si no tiene el sello, ese billete es falso. ¿Y cuánto vale un billete falso?
nada, ¿verdad? No vale ni un kilo de papel viejo. Entonces, así es. Un hombre o una mujer que no tiene el Espíritu, el sello del Espíritu Santo, no vale ni 40 centavos. Así de fácil. Pero decía el hermano Ruti, un hombre que tiene el Espíritu Santo, más de 10,000 mundos.